Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo. Soy Juan Manuel Ortiz de Regosa, miembro de la Junta Directiva de Asnala. Y bueno, pues me toca presentaros esta charla que tenemos esta tarde. Vamos a hablar sobre algo que yo creo que conocemos todos, no sé si conocemos o desconocemos todos bastante bien, que es el tema de los ERTEs. Creo que ya ha habido ríos de tinta, multiformaciones y creo que todavía siguen surgiendo problemas y seguirán surgiendo en el futuro ante la situación que nos está tocando vivir este 2020 y que parece que va a alargar hasta el año 2021. Conocemos lo que son las leyes, hemos dado formación sobre la regulación de estos ERTEs y la regulación sobre regulación que se está produciendo. Y también hemos visto ya opiniones judiciales al respecto de los pronunciamientos que están recayendo al respecto de esta tramitación de los ERTEs. El caso es que es una situación muy compleja que no deja de darnos muchos quebraderos de cabeza y que nos los va a seguir dando con la afectación y desafectación de trabajadores a los ERTEs. Y bueno, con independencia de estas charlas que hemos ido dando y de estas formaciones que hemos ido dando en esta materia, hoy nos toca abordar una cuestión que desde Asnala también consideramos importante y de ayuda para todos los profesionales que componemos la asociación y para todos los profesionales laboralistas, que es la gestión de los ERTE. Es decir, muchas veces es muy dificultoso y creo que todos lo hemos sufrido fundamentalmente al inicio de la pandemia cuando se hicieron estos ERTEs debidos al COVID, que la gestión y las comunicaciones que debían de hacerse a todos tanto los trabajadores como representación de los trabajadores, como autoridad laboral, especialmente con el tema del SEPE para las prestaciones, con el carácter especial que tienen, pues ha sido muy dificultoso y nos ha llevado muchísimas horas, incluso noches de trabajo, para poder solventar todos estos problemas que se nos planteaban, tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores, ante muchísimas incertidumbres y con problemas que incluso al día de la fecha ya van siendo menos, pero todavía quedan por resolver y que evidentemente se van a producir en el futuro con la afectación y desafectación de trabajadores a estos ERTEs. Para ello, y en el ánimo evidentemente de la asociación de ayudar a todos los laboralistas en este aspecto, hoy vamos a presentar una herramienta, es decir, no va a ser una formación, sino una herramienta precisamente para ayudarnos en este tema tan complejo de los ERTEs, que nos facilite fundamentalmente toda la tramitación y muchos de los aspectos que una vez realizados los ERTEs no tenemos en cuenta, como son qué se está ahorrando la empresa, qué conviene más desde ese punto de vista económico, si mantener a los trabajadores en ERTE, si desafectarlos parcialmente. Pues lo que presentamos hoy es una herramienta llamada Soft ERTEs que precisamente lo que nos ayuda es precisamente a toda esa gestión, a todas esas comunicaciones, a todos esos análisis fundamentales y que nos demandan cada día más las empresas en cuanto a estos ERTEs. Para ello contamos con dos personas que son precisamente los que gestionan o los que han creado precisamente también esta aplicación, que proceden de la consultora Liseis, que son Pablo Arroquia Blanco y José Antonio González Muñoz. Creo que nos van a ilustrar y lo que espero es que vengan con una varita mágica para ahorrarnos mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza y sobre todo para ofrecernos unas soluciones que muchas veces son dificultosas y que espero que esta aplicación, pues aunque pueda ser esa varita mágica para solucionarnos muchos problemas o por lo menos que nos suponga un apoyo y un sustento bastante importante como para ahorrarnos tanto quebradero de cabeza, tanto procedimiento y tanta supervisión muchas veces de plazos y de cuestiones que debemos de supervisar en estos ERTEs y que cuando gestionamos de varias empresas pues nos es bastante complicado. Para ello, en principio, Pablo Arroquia Blanco nos va a hacer una presentación de qué se trata este producto, cuál es su finalidad y para qué ha sido creado y cuáles son sus razones y cuáles son fundamentalmente las soluciones que puede ofrecernos. Y luego José Antonio González Muñoz nos va a hacer un caso práctico
para que podáis todo el mundo comprobar cómo funciona, qué nos soluciona y qué nos puede aportar esta herramienta. Finalmente, también tendremos un turno de preguntas y de cuestiones para cualquier cosa que queráis preguntar al respecto. Por todo ello, y esperando ávidamente esta solución que nos facilite nuestro trabajo, pues le cedo la palabra a Paula Roquia Blanco para que nos haga esta introducción y esta explicación de qué consiste esta maravillosa aplicación. Muy bien. Buenas tardes. ¿Me oís? Juan Manuel. Sí, perfectamente. Gracias a Dios. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marta, por conectarme. Disculpad el retraso porque empezamos con un poco de retraso gracias a mi audio y a mi micro. Gracias, Juan Manuel. Me he perdido parte de tu introducción porque estaba intentando, como sabes, conectarme. Voy a pasar rápidamente a la presentación. Efectivamente, como dice Juan Manuel, voy a conectar aquí a mi ordenador. Vale. Como dice Juan Manuel, los ERTEs hemos tenido una temporada bastante complicada a principios de este año, todos los que hemos tenido que gestionarlos. ¿De acuerdo? Si os parece, de cara a la presentación de la herramienta, lo que hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Explicamos lo que hacemos en la consultora, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, de forma que se llegue a entender el por qué hemos desarrollado este software. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque eso ayudará a entender mejor las funcionalidades. Vamos a intentar dar un viaje, una visión por encima, porque la verdad es que es bastante compleja en cuanto a posibilidades. Vamos a intentar no hacerlo demasiado rápido y a lo mejor son unas pinceladas, ¿de acuerdo? No podemos profundizar pues porque sería demasiado tiempo el que consumiría y no lo tenemos. Empiezo rápidamente. Mirad, Li6 es una consultora que está formada por técnicos economistas. Somos gente con bastante experiencia directiva en dirección general, financiera de recursos humanos. Actuamos como interim managers en empresas de todo tipo, de diferentes tamaños, fundamentalmente son pymes, más bien medianas, de diferentes sectores. Esto, bueno, pues nos ha permitido adquirir una experiencia en gestión, fundamentalmente gestión de crisis, es a lo que nos venimos dedicando fundamentalmente en la consultora. Bien, a su vez somos peritos economistas en temas fundamentalmente laborales, o sea, estamos especializados en este ámbito. Llevamos años haciéndolo, apoyando causas bueno, ERES actualmente, ERTES anteriormente en este año y realizando informes de criterios, etc. Bien, también temas de despidos, este tipo de cuestiones. Pero lo incido para que veáis que, bueno, pues tenemos cierto conocimiento técnico de la situación, a pesar de ser economistas, pues algún conocimiento laboral tenemos por esta razón, ¿no? Además, también realizamos tareas de externalización de departamentos financieros. Bien, ¿por qué cuento esto? Bueno, en nuestro trabajo, nuestro día a día, necesitamos herramientas. Cuando llegamos a una empresa y tenemos que gestionar una situación de crisis, necesitamos herramientas informáticas fundamentalmente que nos ayuden a lograr los objetivos. Es decir, estas herramientas generalmente, dado que las crisis que gestionamos son económico-financieras, son herramientas pues, de presupuestación, como indicamos en la presentación, de forecast, para hacer reporting, para hacer análisis financieros, cash flows. Estas son fundamentalmente las herramientas que hacemos y que tenemos a disponibilidad o ponemos a disponibilidad de nuestros consultores. De forma que para nosotros es como un maletín que llamamos Li6 Tools, donde llega el consultor economista y despliega sus herramientas que le ayudan en la gestión de la crisis del cliente. Bien. Estas herramientas generalmente son más bien complejas técnicamente hablando, puesto que las utiliza un especialista y son monousuario. Vale. Entonces, de momento, dentro de este mundo aparece lo que es Sofertes. Vale, pues mirad, Sofertes nace como una herramienta de este maletín que utilizamos nosotros en esta gestión de crisis cuando llegamos a un cliente con un proyecto
donde tiene que hacer una reestructuración laboral, aparte de una reestructuración financiera, tal vez, nos surgen una serie de problemas o vemos que el cliente está demandando apoyo en ciertas cuestiones, que luego vamos a profundizar, pero que sería el control económico de la medida, el galimatías de comunicaciones, la organización, ahora lo veremos, ¿vale? Pero tened en cuenta que ese es el devenir y la razón de ser de Sofertes y de dónde surge, ¿vale? Gracias a que somos gestores y además somos peritos economistas con cierta especialización en el ámbito laboral, pues hemos podido hacer esto, que creemos que, bueno, por lo menos en los proyectos en los que lo estamos aplicando, resulta muy útil. Bien, a diferencia de las otras herramientas, esta es una aplicación web, porque además es multiusuario, pueden acceder a ella todos los empleados de la compañía. Y un sistema de roles y permisos, es decir, cada trabajador actúa con el rol o con el papel que le da a la empresa, pues los hay que son usuarios proponentes, los hay que son simplemente empleados, y todo eso implica que interactúan de forma distinta con la aplicación. Luego lo vemos. Vale. Y además es de uso sencillo. A diferencia de las otras herramientas que tenemos, esta es fácil de utilizar, porque lo va a utilizar prácticamente todo el mundo en sus diferentes funcionalidades. Bien, entonces, ¿por qué hacemos esto? Bien, el ERTE se hace porque queremos recortar gasto. Vale, esto lo sabemos todos. Los ERTEs por fuerza mayor, además, son bastante sencillos en tanto en cuanto paras a todo el mundo, ¿vale? Pero a partir de ahí se genera esto, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos vivido todos, es decir, un montón de documentación que hay que generar para distintos organismos, trabajador, RLT, distintas comunicaciones, comunicación de inicio, modificación, bueno, no os lo voy a contar porque todos sabemos lo que es. Y al final, ¿qué ocurre? Pues nos ocurre esto. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, nosotros hacemos una medida para recortar gasto, que si es un ERTE de fuerza mayor donde no se vuelve a añadir actividad, esto es muy fácil. Pero a la que empiezas a combinar actividad y recursos humanos o traer a gente, esto la cosa se va complicando. Ya no sabes, el ahorro no suele coincidir con lo que tú esperabas. Y además tienes al Departamento de Relaciones Laborales, Asesoría Externa o Recursos Humanos, a que se encargue de los papeles totalmente colapsado, con un riesgo alto de sanción, porque probablemente hemos dejado de cumplir con alguno de los términos, trabajadores incorporados sin tener la comunicación debida, bueno, desorganización. Bien, entonces, nosotros, ante esto, es ante lo que dijimos, bueno, vamos a ver, haría falta una herramienta. ¿Cuáles son los objetivos generales que tendría esta herramienta? Bueno, aquí lo que tenéis es el esquema que va a seguir o la guía que va a seguir la presentación y empezamos con esto, con los objetivos generales. Bien, los objetivos generales de la herramienta de Sofertes pues están determinados por los retos que tiene la organización. Los retos que tiene la organización son estos. Organizativos, desde nuestro punto de vista, como gestores. Organizativos, coordinación, comunicación, control económico y cumplimiento normativo. Vale, todo esto, ¿de acuerdo? Cuando uno plantea un ERTE, y disculpad que me vaya un poco por las ramas, pero es para entender por qué estamos haciendo, por qué se llega a esta herramienta. Cuando uno plantea un ERTE en una organización, lo primero es que no tiene una organización para hacer un ERTE, porque no estamos preparados para esto. Entonces, no tiene ni las vías de comunicación ni los conocimientos el personal como para hacerlo. Bien. ¿Cómo se organiza? Pues empiezas a mandar Exceles de un sitio para otro en el mejor de los casos. Bien. Eso al final es un lío. Las medidas se aprueban de aquella manera, sin un conocimiento claro, acaba diseñándolas la dirección y en la ejecución, más lío todavía, puesto que los mandos intermedios empiezan a disponer de recursos que a lo mejor pues, no están debidamente autorizados. Bien. Como digo, se presentan problemas de coordinación, el control económico, pues el tema de la economía se acaba descontrolando y el ahorro no acaba siendo lo que uno espera. Y a nivel de cumplimiento normativo, pues efectivamente, todas esas comunicaciones que hay que realizar a todos los trabajadores, al SEPE, que ya es de una forma, otro día es de otra, pero bueno. Pero ahora, por cierto, han ido un trámite, luego lo comentamos, pues saturan. Y no estamos preparados para esto. Entonces, estos son los retos que viene a ayudar a superar, o los retos que tiene la empresa, y que la herramienta Sofertes la ayuda a superar, ¿vale? Bien, sigo. ¿Cómo funciona Sofertes? Bien, esto es un esquema,
¿Vale? Antes de entrar en lo que es la aplicación, os proponemos revisarla desde un esquema. Bien, esto es lo que los americanos denominan un workflow, un flujo de trabajo, vaya, donde, bueno, pues las flechitas indican diversas cosas. Bien, aquí lo que tendremos es una estructura organizativa muy resumida, donde tenemos un jefe de unidad, pongamos un responsable de tienda, ¿vale? O un responsable de restaurante, un jefe de zona de las tiendas, que sería jefe de esta persona, un director de departamento en la central y luego un área de control de gestión y un área de recursos humanos. Todos estos intervienen en lo que es tanto el diseño como una modificación de una medida de ERTE. Con distintos papeles. Y habitualmente esto, como funciona, es como digo, o con la llamada de teléfono o con un Excel que esta persona le envía a este luego se lo redirige a este otro, si hay suerte le llega bien a este, y este se acaba de enterar del número 2 meses después, cuando se pone, o un mes después, cuando se pone a hacer los números. Bien. Sofertes lo que hace es que permite que a través de esta aplicación web cada uno pueda acceder a la aplicación con el rol que le corresponda y esta persona, el jefe de unidad, jefe de tienda, dice, bueno, a ver, la semana que viene necesito traer a 3 trabajadores que ahora mismo están suspendidos porque tengo previsto que tener actividad o una punta o simplemente porque tienen que rotar con otros. Bien, entonces lo que hace es entrar a la aplicación, ya veremos cómo, realiza esta propuesta y esa propuesta, gracias al workflow que tiene dentro de la aplicación, le llega al jefe de área, a su jefe de zona, ¿vale? El jefe de zona revisa la medida, la encuentra razonable, le incluye el coste que está pidiendo, o sea, el jefe de zona le estaría... Perdona que un punto que no he aclarado. Este workflow vale tanto para diseñar las medidas en el calendario inicial como para modificarlas en ejecución. Disculpad el parón, pero es que me acabo de dar cuenta que no había aclarado ese punto. Funciona igual, ¿vale? Entonces, en este caso que estoy contando, estaremos en ejecución y modificando una medida. Con lo cual, el jefe de unidad le está diciendo a su jefe de área, vamos a ahorrarnos menos dinero del que teníamos previsto en tanta cantidad, ¿vale? Y esto se debe a que vos incorporar a estos trabajadores. Y te pongo el porqué. Y van a ser tales días, ya está. El jefe de área lo revisa, si le parece bien, lo aprueba. Si le parece mal, lo deniega. Y si ni fu ni fa, pues lo que hace es que lo modifica. Lo modifica, lo aprueba y pasa al director del departamento. Perfecto. El director del departamento, pongamos por caso que le parece bien la propuesta y lo autoriza. Entonces, esos trabajadores que queríamos que se incorporasen la semana que viene, lo que van a recibir en el momento en que el director del departamento lo autoriza es, una vez que recursos humanos, que es, por así decirlo, el controlador de todo este, el coordinador de todo este proceso, una vez que recursos humanos valida que todo el proceso es correcto, los trabajadores reciben inmediatamente en su buzón personal las comunicaciones con la medida. Se construyen automáticamente. Vale, la aplicación controla por un sistema de reglas que ahora veremos que esto se ha hecho dentro de plazo, que los textos son los que ha determinado el asesor legal, etc. Bueno, no solo la recibe el trabajador, sino también la RLT, se generan los ficheros, se pueden generar los ficheros para el SEPE de alta, variaciones, periodos de actividad, luego a final de mes, y las modificaciones o el PDF para la autoridad laboral. Y a su vez, control de gestión va a obtener el dato de costes para sus cuadros de mando, su forecast, sus resultados. ¿Vale? El jefe de unidad siempre va a tener un feedback respecto a qué ha pasado a su medida. Si ha sido denegada, también se le va a informar. Sigo rápidamente. Me he extendido un poco aquí porque es muy importante que se entienda lo que resuelve la aplicación y esta slide lo explica. Vale, pasamos rápidamente a los módulos de la aplicación. Bien, los módulos de la aplicación son 3 fundamentalmente. El de administración, que es un módulo general de administración, como cualquier aplicación. Este, que es propiamente donde se realizan todas las gestiones de diseño, ejecución y gestión de comunicaciones, luego lo veremos. Y esto que es la zona personal de cada trabajador. También lo vamos a ver ahora mismo. Bien, el módulo de administración, muy rápidamente, se compone de estas 4 áreas, donde se definen los datos de la empresa, los usuarios que tiene, todos los empleados, los roles que tiene cada uno de estos. A estos usuarios se les asigna el rol de proponente, bueno, empleado es el más bajo, proponente, empleado que puede proponer una medida, a su jefe, autorizador, un empleado, un trabajador que puede autorizar sus medidas y las de los trabajadores de alrededor, validador, que sería
el rol fundamentalmente de relaciones laborales, controla que todo el proceso se está haciendo adecuadamente, y RLT, que va a recibir, además de sus propias comunicaciones como empleado, las comunicaciones que le toquen como representantes legales de los trabajadores. ¿Vale? Bien. Por último, tenemos el área de estructura organizativa que vamos a explicar rápidamente aquí. La estructura organizativa de una empresa es, por así decirlo, su organigrama, y Sofertes incluye esto de forma, esta es la forma de explicarle a la aplicación por dónde tienen que ir las propuestas. Cuando hace una propuesta el delegado de Extremadura, seguirá este circuito. Es decir, el delegado de Extremadura depende de la dirección comercial y de la dirección comercial a su vez de la dirección general. En función de los permisos que se hayan definido, este trabajador hará una propuesta a su jefe sobre los empleados que dependen de él y este, a su vez, al suyo. Puede ser que esta persona tenga el poder, en función de lo que se parametrice, para que directamente la medida pase a recursos humanos y se generen las comunicaciones automáticamente. Sigo. Bien, el módulo de gestión se compone de 3 partes. Esta ya es la parte, o sea, esto es el corazón de Sofertes, donde se gestan las medidas y las modificaciones. En la parte de diseño se hace el calendario inicial, en ejecución se modifica y por último incluye un gestor de comunicaciones que, entre otras cosas, aparte de permitir generarlas, lo que hace es controlar que los trabajadores han accedido a las comunicaciones o se han descargado las comunicaciones que se le han enviado. Y si no las han descargado, permite realizar un segundo envío de la comunicación automáticamente. Es una forma de salvaguardar la diligencia de vida de la compañía. Bien, este es el gestor de comunicaciones. En él, aquí se pueden configurar lo que son los mensajes en los textos que diga la representante, o sea, la dirección letrada. Mira, pues esto es lo que tenemos que incluir a los trabajadores cuando se le comunique su medida. Perfecto, pues aquí está, su calendario inicial. Con este texto, que es el texto legal. Bien, se personaliza por compañía. Los periodos de actividad creo que más o menos todos sabemos lo que son. Los XML que requiere el SEPE a final de mes, entre los días 1 y 20 del mes siguiente para pagar su nómina. Bien, se generan desde la aplicación, luego lo vemos. Los informes de la autoridad laboral, que son los PDFs de calendario inicial y de modificaciones, que también precisa la autoridad laboral, también se generan automáticamente. Y por último, dentro de las comunicaciones tenemos estas dos, que son el Excel morado y el Excel naranja, el de alta, la estructura colectiva, y el de baja. Ya sabemos que desde antes de ayer, este no hace falta, pero bueno, ahí está. Se puede seguir generando desde la aplicación de forma automática. Bien, respecto a las comunicaciones, como decía, incluye este gestor de comunicaciones que ya he explicado lo que es. Sigo. Vamos a ver. Vale, la zona personal del empleado. Bien, todos los empleados de la compañía tienen este área. Algunos solo tienen este área. Aquí pueden consultar lo que es el calendario, tanto el pretérito, el pasado, bueno, el calendario inicial, cuando comienza la medida, y pueden consultar el calendario inicial y el calendario actual, es decir, el que realmente se ha realizado, tanto en el pasado como el que van a realizar en el futuro en función de las modificaciones que se han ido aprobando. Vale. Este es el área donde ellos tienen acceso a sus comunicaciones. Las comunicaciones que les hemos hecho con el calendario inicial, incluyendo el texto que ha determinado el abogado. Y además incluye lo que el acta de acuerdo, porque se puede subir también a la aplicación y el trabajador recibiría el acta con el acuerdo entre representantes de los trabajadores y empresa. ¿Vale? Bueno, asimismo, recibe ahí las modificaciones, ¿vale? De forma que recibe, por un lado, primero un correo electrónico o un SMS, depende de cómo se configure. Lo recibirá, por ejemplo, en su buzón de correo el trabajador. Verá, tiene usted una modificación en su calendario de ERTE. Pincha, entra en la aplicación, se loguea y entraría en este área a descargarse las comunicaciones. Luego lo vemos. Vale, las funcionalidades. Voy rápidamente para entrar de lleno en lo que es el caso de uso, que es la parte importante. Bien. Las reglas del expediente. Bueno, el propio Sofertes, en su versión estándar, incluye ya lo que es
unas reglas, unos parámetros que son los más habituales. Es decir, en las horas de preaviso a un trabajador cuando se modifica una medida, pues pongamos que se acuerden 24 o 48 horas, es que se acuerden, Sofertes lo va a controlar, la aplicación va a controlar que no se pueda comunicar una medida que no cumple este parámetro, ¿vale? Un porcentaje mínimo y máximo de reducción que sean distintos de los legales. Si no se pone nada aquí, pondrá 10 y 70, y si no, pues pondrá lo que se haya acordado con la representación de los trabajadores. Y estos 4 parámetros más habituales, que es el calendario habitual o el horario habitual es un límite, se puede modificar los días de descanso. Si se acuerda que sí, pues se marca. Que no, pues se desmarca. Que no se puede modificar porque se ha acordado así con la RLT, pues se desmarca. ¿Se puede pasar de suspensión a reducción? Que sí, pues se marca. Que no, pues se desmarca. Así. Rebajar medidas de una medida de reducción sobre otra anterior, en lo que es el calendario inicial, y modificar horarios sin reducción. Es decir, tengo en el calendario inicial una medida de reducción del 50% y un horario determinado con su horario habitual. Pues a lo mejor se puede acordar con la RLT que se pueda modificar ese horario cuando esté en ejecución el ERTE sin modificar la reducción. Bueno, son unos parámetros generales que se pueden incorporar más, ¿vale? Son los que hemos encontrado más habituales. En cualquier caso, ha habido clientes que les han resultado útiles porque no conocían que tenían estas posibilidades. Bien. Por último, quería comentaros los tipos de ERTE que permite o que contempla Sofertes. Contempla lo que sería un ERTE de calendario fijo, es decir, en el calendario inicial ya se define día a día, por ejemplo, un ERTE que sea de 1 de diciembre a 31 de diciembre, uno cortito. Ya defines día a día el tipo de medida que le corresponde a cada trabajador. Pues suspensión todos los días, pues día a día la marcas, o suspensión del 1 al 15 y después reducción. Bien, pues ese es el calendario fijo. Calendario flexible, luego lo veremos, es aquel en el cual fijamos una bolsa. Es decir, pues tenemos en esos 30 días, acordamos que al trabajador se le podrá suspender 10 días y ya fijaremos en qué días de ese mes, en qué calendario, ¿vale? Eso sería ya en ejecución, no en diseño. Por último, tenemos los 3 tipos de medida más estándar que permite, que es la suspensión, la reducción, con todos sus porcentajes, y el horario habitual. Bien. Bueno, hasta aquí ha llegado lo que es la presentación que vamos a ver aquí a través del PowerPoint. Ahora habría que pasar a la aplicación y se encargará mi compañero José Antonio de presentaros el caso de uso hasta las comunicaciones. En las comunicaciones lo retomaría yo. Vamos a intentar ver el máximo posible y no iremos muy deprisa. Vamos a ver. Bien. José. Muy bien, buenas. Como vamos bastante mal de tiempo por los problemas técnicos que hemos tenido al principio, vamos a intentar sintetizar lo máximo posible, pero que todo el mundo tenga una idea general de qué es Sofertes, qué funciona, cómo funciona y qué valor añadido aporta. Para este caso práctico lo hemos dividido en 2 fases. La fase de ejecución, donde ya tenemos el calendario inicial aprobado por la empresa y ya está el ERTE en funcionamiento. Y en este caso lo que vamos a hacer es plantear una medida de modificación sobre el calendario inicial. Y luego en la fase de diseño, si tuviéramos tiempo, lo suyo sería cargar una medida desde el principio. En este caso ya hemos dejado una medida predefinida, una medida cargada. Y lo que vamos a ver es el calendario global, los ahorros que le supone esa medida a la empresa, etcétera, etcétera. Aquí en la primera pantalla lo que estamos viendo es el login de acceso a Sofertes. Cada usuario tiene, cada empleado, cada trabajador de la empresa tiene su propio usuario y su password. En este caso estamos accediendo con el usuario de relaciones laborales, que es el validador, el administrador de la empresa, el que tiene todos los permisos. Y por tanto, como vamos a ver y como explicaba Pablo antes, cuando explicaba los distintos módulos de Sofertes, vamos a ver que tiene, o sea, al ser validador, al ser el administrador, tiene diferentes perfiles o diferentes accesos. En el caso de administración, si vamos al primer punto, administración, usuarios, pinchamos en usuarios, seleccionamos, por ejemplo, al director de operaciones, editamos el usuario
Y aquí vemos los distintos campos que se incluyen dentro de un usuario. Son todos editables, se seleccionan los roles, en este caso para el director de operaciones es proponente y como forma parte de la RLT pues también se le incluye. Si seguimos bajando, bajamos para abajo, seguimos viendo, bueno, por los distintos campos de la aplicación, como decíamos antes, son todos editables y si fuéramos hasta abajo del todo, veríamos que aquí se rellenan una serie de campos que son fundamentales para la aplicación posterior de Sofertes. La base reguladora y el coste hora y el número de la jornada del empleado. El coste hora es un dato fundamental porque luego nos va a permitir medir el ahorro que vamos a obtener con las distintas medidas. Más abajo vemos el horario del empleado y aquí cualquier cambio que realicemos le daríamos a guardar cambios y quedaría guardado en la aplicación. Un poquito más arriba, si subes un poquito más arriba, veíamos, bueno, dentro del usuario, si volvemos al usuario y bajamos un poco más abajo, un poquito más abajo, Pablo, por favor. Quería ver lo de la Dirección General de Trabajo y demás. O sea, la autoridad laboral, vaya, que podemos definir la autoridad laboral que va a ser la que luego aparezca en el envío de comunicaciones. Bien, eso está en la otra parte, José. Vale, si salimos de este módulo, nos vamos a la estructura organizativa. En la estructura organizativa, bueno, pues aquí lo que podemos ver es el organigrama que genera la empresa y cómo se va a generar luego, dependiendo del órgano proponente, cómo se va a generar o cómo se va a tramitar el proceso de autorizaciones. Si, por ejemplo, el director comercial propusiera una medida, el director comercial, en este caso, los órganos jerárquicos o según la jerarquía de la empresa, podría plantear la medida sobre la delegación de Extremadura, la delegación de Andalucía y la delegación del Noroeste. Si este señor, como proponente, plantea una medida, pasaría a la Dirección General para que la valide y una vez que tuviéramos el ok de la Dirección General, pasaría a Recursos Humanos, Relaciones Laborales, que ha sido designado como validador o administrador de la empresa y que es el encargado de dar la aprobación definitiva a la medida para que se genere el proceso de comunicaciones. Salimos de este módulo y pasamos al módulo propio de gestión de ERTEs, que, como decíamos antes, hemos dividido la medida en dos fases. Por un lado, la fase de ejecución y, por otro lado, la fase de diseño. En este caso, vamos a ir a la fase de diseño, inicialmente, por seguir la cronología. Aquí vemos el primer ERTE que hemos generado, que es le hemos llamado ERTE de diciembre, sería un ERTE para el mes de diciembre y si pulsamos bueno, aparece la fecha de inicio, la fecha fin del ERTE y las reglas que ya hemos visto que definíamos previamente, las horas de preaviso, si el límite es el calendario habitual, etcétera, etcétera. En esta pestaña podríamos generar nuevos ERTEs o eliminarlos. Si le damos a la flechita verde, aquí vemos todos los campos que se incluyen dentro del ERTE. Datos de ERTE, importar el calendario inicial, que se puede realizar vía Excel, se puede importar directamente, las propuestas, los informes que genera la aplicación y la posibilidad de generar una nueva propuesta. Si pulsáramos en datos ERTE, vemos los datos genéricos de ERTE y aquí, como comentaba antes, efectivamente aquí vienen los datos de la autoridad laboral, que son importantes porque luego todas las comunicaciones que se generen se van a generar en base a la autoridad laboral que hayamos definido, en este caso la Dirección General de Trabajo. Si subimos para arriba y nos vamos a propuestas, podemos ver las diferentes propuestas que se han generado por parte de los órganos proponentes de la compañía, los empleados a los que afectan, el ahorro que generan estas medidas y la fecha de duración, en este caso la fecha de duración del ERTE. Si pulsamos en editar calendario, vemos en qué consiste la medida en concreto. O sea, partimos, por ejemplo, en este caso es una medida que está aplicada para Dirección Financiera, Dirección General. En el caso de Dirección Financiera, la medida que se está aplicando, el horario habitual que tiene este señor es de 8 a 14 y de 15 a 17:30 y lo que estamos proponiendo es una medida que implica una reducción del 50%. Entonces, como vemos aquí, el ahorro diario es de 64,60, la jornada laboral a aplicar sería de 9 a 13:15, las horas de no actividad serían 4,15 y el ahorro acumulado durante toda la duración de la medida que estamos proponiendo es de 1.936,48. En el caso de Dirección General, que proponemos una medida análoga, se propone una medida análoga, el ahorro total que se está acumulando es de 3.360,15. Si fuéramos hacia la derecha, veríamos la aplicación de la medida durante los días que va a tener
durante la duración de la misma, vaya. Abajo a la izquierda tenemos un botón que es acciones propuestas y desde ese botón lo que podemos hacer es confirmar la propuesta si estamos de acuerdo con ella o rechazar la propuesta. Una vez que se confirma o se rechaza la propuesta, en este caso, como estamos hablando del órgano del validador o administrador de la compañía, se daría lugar al envío de las comunicaciones, etcétera, etcétera, a trabajadores, RLT, autoridad laboral. Si nos vamos a la pestaña de calendario inicial, bueno, perdón, si bajamos, creo que sí, efectivamente. Lo que hemos visto era una medida fija y aquí tenemos un ejemplo de medida flexible. Como comentaba antes Pablo en la parte anterior de la presentación, se pueden aplicar tanto medidas fijas como flexibles. En este caso, vemos que se trata de una medida flexible para 2 empleados que tienen un ahorro acumulado de 2.356 euros y si pulsamos en editar calendario, aquí vemos en qué consiste la medida. Se trata de una suspensión durante 10 jornadas con un ahorro de 1.013,60 euros. Al final, lo que persigue la aplicación es que los órganos gestores de la compañía tengan en todo momento controlado el ahorro que va a proponer la medida y que cualquier modificación que realicen en la fase de ejecución de esa medida sepan cuál va a ser el desahorro que les va a suponer. Si vamos al calendario inicial, aquí lo que podemos comprobar es todas las medidas que se han propuesto por parte de los proponentes de la empresa, cómo conforman el calendario inicial de la empresa. El calendario inicial previo que posteriormente se aprobará y pasará a la fase de ejecución. Y aquí lo que vemos son a los diferentes trabajadores y las medidas que se están aplicando. Como podemos ver, bueno, pues hay medidas de suspensión. En el caso anterior veíamos medidas de reducción al 50%. Hay trabajadores que no tienen ninguna medida aplicada. En fin, todas las propuestas que se van haciendo por parte de los órganos proponentes de la empresa se van acumulando en el calendario inicial y se van autorizando. Tenemos una pestaña después del calendario inicial, tenemos una pestaña de informes, donde aparecen los diferentes tipos de informes que realiza la aplicación. Estos son informes genéricos, cada empresa los puede parametrizar en función de las diferentes necesidades que tenga o de aquella información que considere que es más importante obtener en función de su actividad. Luego, en la última pestaña tenemos una nueva propuesta. Como en la fase de ejecución ya vamos a realizar una propuesta de modificación, en este caso sería exactamente lo mismo. Entonces, para no extendernos, vamos a pasar a la fase de ejecución y llevamos a cabo una propuesta, una medida de modificación del calendario inicial. Como comentábamos previamente, ya tenemos un ERTE pasado a la fase de ejecución, un ERTE que ya está en funcionamiento. El periodo del ERTE sería desde el 5 de noviembre al 30 de noviembre y aquí a la derecha tenemos las reglas que aplican al ERTE. Si pulsamos la pestaña de más y nos vamos a la nueva propuesta de modificación, empezaríamos a generar lo que es la nueva propuesta. En este caso vamos a aplicar una medida fija. Como comentábamos antes, se podría aplicar una medida fija o flexible. Sí. Efectivamente, una cuestión. La medida la va a aplicar, si nos vamos un momento al organigrama, Pablo. Sí. No quiero extenderme mucho, lo vemos rápidamente. Antes veíamos el organigrama de la empresa. Esta va a ser una medida que aplique el director comercial. Entonces, como comentábamos antes, la medida puede ser aplicada sobre el delegado de Extremadura, el delegado de Andalucía o el delegado noroeste, que son las 3 personas, las 3 delegaciones que jerárquicamente dependen del director comercial. Veíamos al principio que en Soferte, si lo podemos ver arriba a la izquierda, hemos entrado con el usuario de relaciones laborales. En este caso, como el que va a proponer la medida es el director comercial, para que podamos ver el funcionamiento completo de la aplicación, vamos a entrar con el usuario de director comercial. Accedemos a la aplicación. Como vemos aquí, el menú ya es bastante más pequeño. No tiene la parte de administración. Nos vamos directamente a gestión de ERTEs, ejecución ERTE y el mismo paso que antes. Nueva propuesta de modificación. La propuesta que vamos a realizar es una propuesta fija. Podría ser fija o flexible. En este caso va a ser una propuesta fija. En observaciones podríamos incluir aquel campo que de cara
al director general fuera interesante que lo conociera, en este caso lo dejamos en blanco, cada empresa lo completa como considere. Establecemos la fecha de inicio y de finalización. Pues para esta prueba vamos a establecer una medida que tenga una duración de una semana. El ERTE empezó el día 5, pues vamos a plantearla desde el día 9 hasta el día 15. Vemos un momento el calendario que tenían aprobado estos trabajadores, el calendario inicial que tenían antes de hacer la medida. Perfecto. Vale. Vale. Pues aquí vemos los 3 trabajadores que dependen de dirección comercial, cuál era el calendario que tenían inicialmente planteado. Y como vemos, la medida inicial, el calendario inicial que fue aprobado por la empresa, constaba de jornadas de suspensión y el calendario actual, a la fecha, mientras que no se ha hecho ninguna modificación, sigue estando en suspensión. Por tanto, bueno, pues aquí podemos ver el ahorro diario, el porcentaje de reducción para estos 3 trabajadores. Si te parece, pasamos a proponer la medida. Como comentábamos antes, es una medida que vamos a aplicar desde el día 9 hasta el día 15. En este caso lo que vamos a hacer es, los trabajadores, como hemos visto en el calendario, estaban suspendidos, vamos a devolverlos durante esa semana a su horario habitual. Marcamos la opción de horario habitual. Si lo que fuéramos a aplicar, por caso contrario, fuera una reducción, marcaríamos reducción. Seleccionamos el periodo y, tal y como vemos, nos aparece el periodo durante el cual vamos a aplicar la modificación de la medida y, en este caso, aparece el circulito con el reloj, que si vemos en los 3 símbolos que hay más arriba, significa devolver al trabajador a la jornada habitual. Marcamos siguiente. Aquí seleccionamos a los trabajadores sobre los que vamos a aplicar la medida. Primero, en Sofertes, primero se plantea la medida, se define el periodo y a partir de ahí se seleccionan a los trabajadores. Los 3 trabajadores que hemos comentado antes que dependen del director comercial. Y aquí pasamos a la fase de revisión previa a la aprobación. Si pulsamos la tecla en el botoncito verde, vemos que nos establece cuál era el horario habitual que tienen estos trabajadores y la medida que estamos planteando, que es devolverles a su calendario habitual. En este caso, al pasar de una medida de suspensión a una medida de jornada habitual, el ahorro evidentemente es 0. Los trabajadores vuelven a tener el mismo coste que tenían en su jornada habitual previa al ERTE, la reducción, por tanto, es de 0 y las horas de inactividad también van a ser 0. Es importante reseñar aquí que si alguno de los campos que hubiéramos introducido en la medida fuera contrario a las reglas del ERTE, nos aparecería una señal en rojo y nos indicaría que son los parámetros que tenemos que modificar para poder validar la medida. En este caso, como está todo correcto, vamos a pasar a guardar y finalizar. Y ahora se habrá dado lugar al proceso de comunicaciones. El director general debe de haber recibido en su correo electrónico, en su buzón, un correo electrónico solicitándole una nueva, que tiene una medida propuesta que debe modificar. A ver si llega. No sé si tengo el correo. Es que se me mete la hoja del chat, no puedo cambiar aquí un momentito. A ver. Pablo, no te preocupes, si no llega el correo, si quieres les enseñamos el modelo que tenemos. Un momento, voy a cambiar de cuenta a ver si es que no se me actualiza. Vale. Voy a entrar otra vez voy a cerrar esto. A ver, director general. Claro. Un momentito. Si no llega ya lo dejo, pero... Sí, no pasa nada, no te preocupes. Sí, como también vamos mal de tiempo. Vale, pues un segundo. Vale. Pruebo esto y pruebo el director comercial. Un momento. Nada. No pasa nada, mira, enseñamos
Enseñamos la que hicimos a las 12:15. Sí, efectivamente. Ahí tenemos, o sea, el mensaje sería el mismo. En el buzón del director general aparecerá un correo electrónico donde le indica que tiene una nueva solicitud de aprobación. Accedemos a través del enlace que nos facilita la aplicación. Tengo que cambiar de usuario. Nos llevará a esta pestaña. Efectivamente, habría que cambiar de usuario, entrar con el usuario del director general, que lo tienes ahí debajo. Y en propuestas de modificación le aparecería, en este caso vemos las que generamos esta mañana, bueno, una serie de medidas probando la demo, que aparecen ya como autorizadas. Si no, lo que aparecería es que tiene una propuesta pendiente, entraríamos en editar calendario para ver la medida y el director general, en este caso, lo que podría hacer es autorizar la medida, rechazarla o incluso proponer una modificación. O sea, la aplicación es editable, entonces, donde vemos que el calendario inicial del trabajador tenía una medida suspensiva y ahora pasa a una jornada habitual, el director general, si lo entiende en este caso y como es un órgano jerárquico superior, podría modificarlo y, pues, como está haciendo Pablo, pasar de una jornada habitual, meterle a este trabajador en concreto 2 jornadas de suspensión. A partir de ahí, en acciones propuestas, el director general aprueba la propuesta. Y en caso de aprobación, lo que se generaría es exactamente lo mismo que hemos visto antes. El proceso de envío de comunicaciones, en este caso a relaciones laborales. Y haríamos lo mismo, accederíamos al buzón de relaciones laborales, habría recibido una comunicación como que tiene una nueva propuesta pendiente de aprobación. Por ejemplo, como la que estamos viendo. No, esta sí ha llegado. Ah, esta se ha llegado. Vale, perfecto. Pues nada, si Tengo un problema con otro correo. Vale. Y ahora. Como andamos trabajando con diferentes cuentas de diferentes exploradores, sí, pues puede ser que haya algún problema de retraso en la recepción de algún correo ahí. Vamos a ver. Vale. Nos vamos a propuestas de modificación. Aquí tenemos la propuesta aprobada por el director general y ahora la responsable de relaciones laborales revisa la propuesta, la valida si técnicamente es correcta y en acciones propuestas la confirma. Y esto ya daría lugar a la generación de las comunicaciones, tanto el trabajador como la RLT como la autoridad laboral. Pinchamos. Sí, no sé si podemos acceder, Pablo, en el trabajador. O si no, si quieres, como vamos mal de tiempo, si quieres pasar directamente a las comunicaciones. Hay que pincharle aquí. Efectivamente. Vamos a confirmar el envío de las comunicaciones. Y aquí, como podemos ver, se generan las diferentes comunicaciones. Se han generado los 3 trabajadores más la de y la RLT. Vale. A ver, un segundito, que es que se me mete aquí el. Vale. Momento, que es que se me mete el menú de la aplicación de Winner. Vale. No me deja. Venga, aquí está. Está recibida la notificación, ¿no? En el buzón del trabajador. Sí, en Vale. Nalas, ofertas, entramos, os parece, ¿vale? Sí. Entro con el rol del empleado. Entra con el rol del empleado. Y como podemos ver, a la izquierda, en este caso al acceder con el rol del empleado, al empleado solo le aparece el calendario, donde tiene su calendario inicial y el calendario actual y las comunicaciones que va recibiendo por parte de la empresa. En este caso, si vemos el calendario, pues la medida inicial era una suspensión desde el 5 de noviembre al 30 de noviembre y en este caso, como veíamos antes, lo que hemos hecho ha sido plantear que durante el periodo del 9 de noviembre al 15 de noviembre el trabajador se reincorporara en su calendario habitual. Entonces, el calendario actual del empleado automáticamente se modifica, las jornadas que siguen estando en suspensión se mantienen y la modificación que ha hecho la empresa sobre el calendario del trabajador, la semana que se reincorpora en su jornada habitual, pues le aparece marcada. Y si nos vamos a mis comunicaciones, pues veremos que aquí aparece la comunicación de la empresa y una vez que el trabajador se la descarga, aparece como leída. En este caso hemos hecho un formato de comunicación
para esta demo, pero el formato es personalizable por cada empresa. Y aquí vemos el calendario que acompaña la comunicación, donde se le informa al trabajador de cuál es la medida que se modifica, cuál es el cambio en su calendario y se le adjunta el calendario actualizado. De tal forma que el trabajador en todo momento pueda acceder a su información, tenga su calendario actualizado. Y creo que de aquí daríamos paso a la fase de comunicaciones y periodos de actividad, Pablo. Vale, venga, rápidamente. Vale. Ok, muy bien. Pues si Gracias, José. quieres explicarlo, nada, a ti, Sí. a vosotros. Veréis, entro en este caso con el rol de relaciones laborales y lo que vamos a hacer es comprobar, o sea, vamos a utilizar el módulo de comunicaciones, ¿vale? A este módulo solo tiene acceso el usuario de relaciones laborales porque tiene el rol de validador, ¿vale? Validador y administrador de organización. Entonces, y aquí, comunicaciones, ejecución, porque este ERTE está en ejecución, encontramos aquí el ERTE y tenemos las comunicaciones que veíamos o el menú que veíamos antes en la presentación. Desde aquí configuramos estas comunicaciones, lo que hemos hablado. Aquí es donde hemos personalizado el texto que queremos que reciba el trabajador. ¿Vale? Aquí podemos generar los periodos de actividad. Vamos a generar un nuevo periodo muy rápidamente. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de lo que acabamos de hacer, nos traemos el mes de noviembre de toda la plantilla. Esta es una empresa muy pequeñita porque eran los efectos de demo. Cargamos empleados. Esto puede tardar unos segundos. ¿Vale? Y lo que acaba de traernos es una hoja que más o menos se parece a lo que tiene el SEPE, donde veis las suspensiones, los días de actividad. Esto es una reducción que tiene una hora, ¿vale? Bien, esto se puede editar, se puede modificar. Si la empresa quiere, pues dice, no, no quiero meter una hora por la razón que si hay un error, bueno, pues se podría editar. Igual que este día realmente no estuvo suspendido, se podría poner de actividad. Bien, en cualquier caso, vamos a calcular los días, si os parece. Calculamos periodos, siguiendo básicamente el modelo del SEPE. ¿eh? Lo que hace es seguir ese modelo. Ya calculado los días, con la misma forma de cálculo que lo hace la aplicación del SEPE. Y ya tenemos aquí los totales de días de una actividad por cada trabajador y vamos a generar los XML. Esto probablemente nos dé error porque estos CIF, como veis, son inventados, es todo el mismo, básicamente. Y aquí vamos a tener un problema de validación. Pero sí que nos debería generar el fichero. Pues no me da el problema de validación, sí, se me lo ha dado. ¿Veis? Todos estos problemas es que me está diciendo que este valor de DNI es incorrecto, pero bueno, es una demo, por eso está así. Vamos a abrirlo y lo que tenemos aquí son los XML que habría que subir a la web del SEPE, ¿vale? Bien, los ha agrupado por centro de trabajo, etc. Como veis, aquí lo ha traído automáticamente del calendario que hemos estado construyendo día a día. O sea, que la empresa ha ido construyendo con las modificaciones de medidas que ha ido haciendo en el calendario inicial. Más. ¿Qué más comunicaciones teníamos? Uy, ¿verdad? Que me ha salido. Vale. Comunicaciones, ejecución. Bien. Tenemos los informes de autoridad laboral. Esto no tiene mayor cosa. Estos son los PDFs que se pueden generar para autoridad laboral con la medida inicial. ¿Vale? Podemos ver el informe, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, sería así y nos podemos descargar el PDF. Si os parece, voy a seguir muy rápidamente porque me estoy quedando sin tiempo ya. Vamos a ver los Excel, en este caso el Excel morado, la solicitud colectiva. ¿Vale? Como veis, también lo genera por centro de trabajo. Cachis. Venga. Vale. Vale. Y este es aquí tenemos el fichero, en este caso solo hay un solo trabajador, ¿vale? Y el Excel naranja, que como ya parece ser que no hay que hacerlo, pues oye, en la presentación nos lo ahorramos.
Y por último os presento el gestor de comunicaciones, donde podéis ver las comunicaciones que han sido enviadas y las que han sido leídas. En este caso, solo lo ha leído un trabajador, con lo cual a los demás se les podría hacer un segundo envío de comunicación automático. ¿De acuerdo? De forma que cuando considere relaciones laborales les haga llegar esta comunicación automáticamente. Y básicamente creo que hasta aquí hemos llegado. Esto de Sofertes, no tengo nada más. Con lo cual, básicamente, despedimos lo que es la presentación, agradeciéndoos la asistencia. Y si alguien quiere realizar alguna pregunta. Si queréis realizar alguna consulta, pues bueno, quizás nos deje Marta un poquito de tiempo. O David. Voy a dejar de presentar. Vale. Bueno, Juan Manuel, ¿qué te ha parecido? No se te oye. No se le oye. Disculpad, estaba hablando y tenía el micro que me lo había cerrado yo mismo. Creo que sí, que tenemos 10 minutos para hacer consultas y para hacer algunas cuestiones. Había alguna planteada aquí ya en el chat. Tania nos preguntaba si esta aplicación puede ser usada por asesorías. Entiendo que evidentemente sí. Sí, claro. Evidentemente. Y preguntaba que cuántas empresas se pueden configurar dentro de esta plataforma para hacerle el seguimiento de estos ERTEs, y yo añadiría que si hay algún límite de trabajadores también, claro. Bien. Si te parece, contesto yo, José Antonio, ¿vale? Sí, por supuesto. Vale, la primera pregunta. Bien, esto ningún problema para trabajar desde la asesoría. De hecho, tenemos algún caso de uso ya donde, por un lado, trabaja, por eso comentábamos que el validador a veces es la asesoría. Por un lado, trabaja la empresa con todo lo que es la gestión del ERTE, la propuesta de modificaciones y el correo con las modificaciones, y una vez que ya está autorizado le llega al asesor, y es el asesor el que le da el botón y confirma que todas las comunicaciones se han generado automáticamente, y el que luego gestiona ese automatismo. Y además está hecho así para que sepa en qué momento lo ha hecho y pueda generar los XML, los XLS de morados y demás, etc. Entonces, se puede hacer tanto caso de uso exclusivo, que lo lleve solo la empresa, que se lleve de forma mixta entre empresa y asesoría, que para nosotros es el óptimo, porque además así implica que la asesoría está metiéndose más en lo que es la vida del cliente, y por último que lo lleve toda la asesoría como si fuera el cliente. Okay. Respecto a la primera pregunta, respecto al número, no tiene límite. Creo que hemos probado, lo más que hemos probado creo que eran 250 trabajadores en una compañía, ¿vale? Y funcionaba bien. Tarda un poco más en generar las comunicaciones, lógicamente, pero no tiene límite en ese sentido. Ni en empresas ni en trabajadores. Ni en número de empresas ni en trabajadores. Se pueden tener acceso. Lo único que tienes de limitación en el caso de la asesoría es que, tal y como está a día de hoy, se puede modificar, pero tal y como está a día de hoy, tendrías que tener un usuario para cada empresa. Pero también tiene su sentido, porque es que si no, acabarías mezclando las comunicaciones de las distintas empresas en el mismo usuario, en el mismo correo. Ok. Otra de las cuestiones que hacen aquí la realizan al respecto de las comunicaciones. Yo también te iba a preguntar por ellas. Evidentemente, las comunicaciones a los trabajadores, a la RLT, a las personas internas que tienen su propio rol dentro de la aplicación, es evidente, puesto que la constancia de la notificación, cada usuario tiene su contraseña, su password y su usuario, y por lo tanto es el propio sistema quien genera ese reporte de la comunicación. Sin embargo, nos preguntan aquí, por ejemplo, por las comunicaciones a la autoridad laboral. ¿Qué reporte tenemos de esas comunicaciones que se realizan desde la plataforma? ¿Se realizan desde la plataforma? ¿Hay que hacerlas aparte? Bien, la plataforma hace lo que son por ejemplo, la autoridad laboral te genera el fichero que tienes que subir. ¿De acuerdo? Porque esto de momento está preparado para que se suba certifica el tema del SEPE, el calendario inicial desde la red SARA. Pero te genera el fichero, la subida tiene que ser manual. A día de hoy
no se puede subir automáticamente todavía esto al SEPE ni a la autoridad laboral. No lo han desarrollado así, de hecho lo pongo en la propia página del SEPE, que hay que hacerlo manualmente. Lo que hace, perdona por matizar, lo que hace es generar el PDF para que lo único que tenga que hacer la persona de relaciones laborales, de la gestoría o quien sea subirlo tanto a la autoridad laboral en este caso como al SEPE. Nos pregunta por aquí también José Luis, que me parece, claro, muy oportuno porque creo que aquí es donde se pica piedra por parte de los asesores, que es de dónde obtiene los datos esta aplicación. Es decir, si puede agregarse una base de datos que ya pueda tener esa asesoría o ese departamento de recursos humanos, o hay que introducirlos manualmente de cada trabajador. Bien, es que realmente la pregunta a lo mejor es a la inversa. Vamos a ver. Porque la aplicación lo que te está metiendo es la realidad de la compañía. Yo entiendo la pregunta de José Luis porque efectivamente lo que hay que hacer en aplicaciones, no vamos a decir el nombre, hay que meter todas los tramos, los días de cada trabajador, las horas, porque entre otras cosas no tienen hora de inicio y hora de fin de jornada. No están preparadas para esto, que es el problema. Entonces, la pregunta sería la inversa. Si una vez que tienes la aplicación de Sofertes, puedes sacar un fichero para alimentar esas aplicaciones que son las de nómina. Creo que eso sería la perspectiva, porque al fin y al cabo, por la aplicación de nómina tienes que acabar pasando. En cualquier caso, Sofertes se puede cargar todo por interfase, todo se puede cargar desde fichero Excel. Pero, y de hecho está hecho así para que las cargas iniciales, si a una compañía la pillas a mitad de medida, sean rápidas. ¿Vale? Pero la idea es al revés, que se trabaje desde la aplicación porque es muy rápida y muy cómoda y puedes trabajar en bloques fácilmente y además así es la forma de sacar la potencialidad y de ahí sacas un fichero e informas a tu aplicación de nóminas. Creo que esa sería la pregunta a lo mejor, si no me equivoco. Claro, pero el tema es esa aplicación que vosotros instaláis, ¿no? Sí. Virgen, es decir, yo tengo que meter los datos de la empresa y los datos de todos los trabajadores, o puedo cargar los datos de los trabajadores desde una base que yo tenga. Perdona, te he entendido mal. Sí, desde Excel. Se pueden importar. Se importa todo desde Excel. Se importa todo. Todo desde Excel. De hecho, no sé si me pasa muy rápido, pero os lo muestro muy rápidamente. Están las dos posibilidades. Se pueden cargar manualmente o, evidentemente, en empresas que tengan una base de datos muy grande de trabajadores, se pueden importar con un perfectamente, sí. Ahí lo muestra Pablo. El importador de trabajadores. Aquí, por cierto, tienes el tema para enviar los correos automáticamente a los trabajadores para resetear las claves. Fenomenal. Y aquí tienes lo que es los importadores de toda la estructura organizativa. Para construir el organigrama, sí. Tiene analítica, centros de CCC, o sea, los códigos CCC. Eso nos preguntaban ahora, que supongo que evidentemente también será factible, ¿no? Jessica nos preguntaba que si la estructura organizativa es personalizable, es decir, puede configurar la propia estructura en función de las necesidades de esa empresa o de la estructura organizativa de esa empresa. Efectivamente. Absolutamente. Claro, tú de repente dices, oye, pues ahora quiero meter aquí, por ejemplo, una tienda. Pues metes tienda. Y esa tienda tiene un director, dos directores de zona, es decir, ya puedes ir haciéndolo, configurándolo en medida de la estructura organizativa de esa empresa. Y acabas de crear la tienda. Efectivamente. Esto que estás comentando, Pablo, es interesante porque no solamente se puede importar y se puede personalizar, sino que cualquier cambio que se dé, o sea, durante la aplicación de Sofertes, cualquier cambio que se produzca en la empresa, se puede integrar en el organigrama, vaya. Y el workflow, evidentemente, funcionará en base a esa estructura que tú has diseñado específicamente para esa empresa. Efectivamente. Si ahora decides, por ejemplo, que recursos humanos ya no depende de la dirección financiera, sino de la dirección general, porque estas cosas ocurren y estos cambios pasan, haces así, y desde ahora, por alguna parte aquí, estos recursos humanos, dependiendo ya de la dirección general. O sea, esto es totalmente dinámico. Fenomenal. Pues yo os voy a hacer una última pregunta para poneros en dificultades. Vale. De una cosa que evidentemente a los juristas pues nos preocupa. Una de las cosas interesantes que habéis dicho es que esta aplicación tiene una adaptación del cumplimiento, o sea, que tiene un cumplimiento normativo, es decir, que en caso de que la medida que yo quiera adoptar no sea de acuerdo a norma, me salta un aviso y me está diciendo, oiga, esto usted no lo puede hacer porque está fuera de normativa. Ante la vorágine normativa que estamos teniendo,
esta aplicación se adaptaría a nuevas normas que afectaran precisamente a los ERTE? Bueno, a ver. Sé que es complicado, pero claro, ahora mismo tenemos un diseño normativo de los ERTEs que vosotros tenéis cargado en esta aplicación y que, claro, en el momento que yo quiera hacer algo está fuera de ley, pues evidentemente me salta ese aviso. Pero si mañana nos sale yo digo ya un BOE, porque esto es, nos sale un nuevo BOE y nos dice, no, a partir del día 1 de diciembre va a haber estas modificaciones con respecto a los ERTEs. ¿Cómo se adapta la aplicación a esas modificaciones normativas? Vale, vamos a ver, por ejemplo, si dijéramos que hay cierto tipo de modificaciones que ya la aplicación las contemplaría directamente. Si mañana aparece una norma que dice que los ERTEs ya no pueden tener en reducción, ya no tienen un mínimo del 10 y el 70, pues hay cosas que, bueno, no lo veo aquí ahora mismo, sí lo podrías contemplar aquí, ¿vale? Lo puedes editar directamente. Perdón, que es que está en diseño. Aquí. Vale. Aquí tienes el mínimo y el máximo, pues oye, lo puedes incrementar, lo puedes reducir, vale. Ese tipo de cosas las puedes meter. Ya la está previsto, vaya. Hay otras cosas, lo que es imprevisible, pues no está previsto. A lo mejor se puede hacer, a lo mejor no. A lo que yo me refiero es si hay un soporte, es decir, si hay un soporte. Sí, por supuesto. Es decir, mirad, si os acordáis, en junio, 26 de junio, salió el nuevo decreto y en julio se cambió desde el SEPE la forma de comunicar los periodos de actividad, como todos sabemos. Entonces, esto que hicimos aquí se tuvo que desarrollar en el mes de agosto porque no existía. Es más, el problema no era desarrollarlo, sino saber lo que había que desarrollar. Porque tampoco había una asistencia muy potente del SEPE en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente lo que copiamos es el Excel que ha hecho el SEPE, pero ha incorporado aquí. Ese soporte existe y es continuo. Y, de hecho, vamos a revisar que de aquí a un tiempo que no sería de extrañar, que dijeran, pues hay que subir las altas y las bajas por XML de forma obligatoria a las de la autoridad laboral, pues lo adaptaríamos. Eso hay un soporte, evidentemente sí. Porque además esto es inevitable que lo haya, tal y como está. Por eso era la preocupación. Sí. Y la aplicación, como comentas, Pablo, la hemos ido actualizando continuamente. Vamos, no paramos. Fenomenal. Bueno, pues Pablo, José Antonio, muchísimas gracias por esta exposición. Vosotros. Creo que ha sido interesantísima, creo que es una herramienta muy válida y que yo creo que a los profesionales laborales pues, nos puede ayudar fundamentalmente cuando tienes que tramitar flujos de muchos trabajadores y sobre todo afectaciones, desafectaciones, tanto totales como parciales. Creo que es una herramienta muy interesante y que puede facilitarnos mucho la labor a todos los que tramitamos estas actuaciones. Agradeceros enormemente esta exposición, que estoy seguro será exitosa el desarrollo de esta aplicación y que ante los tiempos que se nos avecinan, no solo ya por la pandemia, sino lo que pueda quedarnos después, pues me parece muy interesante. Lo dicho, muchísimas gracias por esta intervención y en Asnada pues seguiremos promocionando estas herramientas que creo que son ayuda de todos. Bueno, muchas gracias. Por nuestra parte, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. A los asistentes, a la estructura, a Marta, a David, a ti. Disculpad, por favor, los temas técnicos y las dificultades que hemos tenido en ocasiones para cambiar de aplicación y para conectarnos. Estamos a vuestra disposición en cualquier caso para resolver cualquier duda que hayamos podido dejar en el aire. Fenomenal, pues nos vemos a todos los asistentes y a los miembros de Asnada en la próxima sesión formativa. Como sabéis, no paramos y estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.